¿Cómo está su relación con Dios? Es el tema que nos va a ocupar en esta mañana con la ayuda de nuestro Dios. ¿Cómo está su relación con Dios? Dígalo conmigo. ¿Cómo está su relación con Dios? Si hablamos del mundo en general, hermanos, pues la situación es terrible. Porque no hay y no quieren tener ninguna relación con el Creador, si hablamos del mundo en general. Si hablamos del mundo religioso, pues la cosa no va muy bien porque cada uno tiene su propio Dios, cada uno se ha inventado uno o varios dioses que vayan de acuerdo a sus idealismos, como los musulmanes, por ejemplo. Otros simplemente aceptan el paquete tradicional y ni siquiera cuestionan cómo les llegó. Otros, un poco más cerca de Dios, habiendo comenzado muy bien, no han madurado, no han crecido, o simplemente se han desviado o se han estancado en su relación. Y me atrevo a decir que esta clase de personas han llegado a formar la iglesia de Cristo carnal, así como lo escucha usted. La iglesia de Cristo de la carne. Y esto es terrible. Porque ustedes y yo sabemos que la iglesia de Cristo se nos ha encomendado no tolerar el pecado. Por causa de nuestra santidad, por causa de nuestra consagración a Dios, por causa de nuestra dedicación a Dios. Si somos nuevas criaturas, pues hay que vivir dentro de esa nueva naturaleza. Pero habemos otros que luchamos cada día. Habemos otros que pues le hacemos el intento cada día. Habemos otros que sí queremos hacer las cosas bien. Habemos otros que sí queremos hacerlo bien y nos preocupa en realidad la situación espiritual de nuestros días. Nos preocupa nuestra propia relación con Dios, nos preocupa nuestra espiritualidad y nos preocupa la relación de nuestros hermanos y de nuestras hermanas con Dios. Y nos preguntamos, ¿en qué situación estamos ahora? ¿Estaremos conservando la salvación o habremos entrado a la condenación? Por eso preguntamos, ¿cómo está su relación con Dios? Porque es una pregunta muy personal. Sí, por supuesto, podemos evaluarla congregacionalmente, pero es una pregunta que tiene que llegar a nivel muy personal. En todo caso, la pregunta debería de ser, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Personal. Para poder seguir con este tema, pues necesitamos aclarar la base. Abra su Biblia, por favor, allá en el libro de Romanos. La epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 8. Ahí es la base de nuestra lección esta mañana. Romanos capítulo 8, versículos 1 en adelante. Usted lo puede leer en su Biblia, lo puede ver también en la pantalla. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 1 en adelante, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice el versículo número 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y dice el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Permítame leer el verso 8 otra vez. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, ya hablando Pablo a la iglesia, mas vosotros, ustedes, no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, verso 12, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Palabra de Dios. Amén. Hasta aquí la lectura nos presenta el apóstol Pablo un panorama que concluye en la vida eterna. Todos queremos la vida eterna y todos queremos escuchar de la vida eterna, y es precisamente lo que hace Pablo en este capítulo. En esta lectura vamos a quedarnos con este panorama que concluye en la vida eterna. Pablo hace una propuesta, hace un llamado, nos ofrece una oportunidad de carácter divino. Dice el versículo 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero en lo que vamos a meditar esta mañana, en lo que vamos a pensar en esta mañana, es en el lapso de tiempo entre aquel día que encontramos la redención en Cristo Jesús, cuando venimos a las aguas del bautismo, y ese día en el que entraremos a la herencia. En ese día en que nosotros vamos a ser glorificados en Cristo Jesús. Estoy hablando desde mi entrega a Jesús hasta mi entrada a los cielos. Desde mi obediencia al Evangelio hasta mi entrada a la gloria celestial. Queremos reflexionar, hermanos, en cada episodio de nuestro propio cristianismo. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sin duda, ahí está hablando de usted y de mí. Y sin duda alguna yo estoy hablando a la gloriosa iglesia de Cristo de este día. Y este versículo nos invita a pensar en nuestro presente. Aquí hablamos del presente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Yo veo que esta escritura, hermanos, es sumamente clara y nos habla del estatus del cristianismo. Estatus del cristianismo. O podríamos decir que nos habla del estatus del verdadero cristianismo. Pero vamos a dejarlo en el estatus del cristianismo. Díganlo conmigo. Estatus del cristianismo. Que Pablo dice estar en Cristo. Fíjate qué importante es esto. Estar en Cristo nos da una idea tremenda. Estar en Cristo nos dice de la condición espiritual de cada hombre y de cada mujer. Estar significa un estado, significa estatus, significa realidad. Significa, hermanos y amigos, una franca relación entre el hombre y Cristo. Sí. Estar significa una franca relación entre el salvado y el salvador. O sea, entre usted y Cristo. ¿Me explico? Habla de una relación estrecha entre la iglesia y su cabeza, el cuerpo y la cabeza. Una relación bien estrecha, bien hermosa, tremenda. Y también estar significa perseverancia. Y perseverancia significa continuidad, que es exactamente lo que Pablo explicaba en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, cuando él hablaba acerca del Evangelio. Que además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Estar significa perseverancia. ¿Y por qué no decirlo? También estar significa responsabilidad. Porque estar en Cristo, hermanos, es toda una forma de vida, vivida para Dios, para Cristo, en base a Cristo, con el objetivo, el propósito de agradarlo en todo, en todas las cosas. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes en esta mañana, hermanos, ¿qué significa estar en Cristo? Yo estoy seguro que automáticamente usted me respondería lo que sus ojos leen. Verso 1 dice: los que andan conforme, no los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu. Y responderían: muy bien. Porque si la pregunta es ¿qué significa estar en Cristo? Significa no andar conforme a la carne, sino andar conforme al Espíritu. Son palabras muy sencillas. También nos viene a la mente aquel pasaje de la Escritura cuando Pablo habla a los mismos corintios en la segunda carta, capítulo 5, verso 17, diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pues estas palabras que estamos leyendo y estamos citando, pues apunta hacia la idea de andar. Estar, andar. Andar conforme al Espíritu o andar conforme a la carne lleva la misma dinámica. Andar. Andar es una palabra del idioma original griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, y andar apunta hacia todos los eventos de la propia vida de cada uno de nosotros. El diccionario dice que andar significa todo el conjunto de actividades de la vida individual. O sea, se aplica a todo evento de la vida misma. Y otra verdad implícita aquí es que hay dos formas de vivir. Si usted lo puede ver, hay dos formas de vivir. Y ya no es como los judíos lo entendían, ¿no? Si vivir conforme a la ley de Moisés o vivir por la gracia de Cristo, no. Aquí es diferente. Dice el versículo número 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Y aquí se vuelve a referir nuestro tema, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conformes es otra palabra muy interesante. Conforme quiere decir inclinados hacia. Tiene más sentido. Conforme es inclinados hacia. A ver, dígalo conmigo. Inclinados hacia. Muy bien. En nuestro español, hermanos, la palabra pues se parte en dos, se divide en dos: conforma, con forma. Dos. Conforma, con igual forma. Forma, patrón. Un mismo patrón, podríamos decir. Y hay dos formas: la carne, el espíritu. Dos formas: la forma carnal y la forma espiritual. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, mis hermanos y hermanas, a forma de reflexión: ¿anda usted conforme a la carne o conforme al espíritu? Pero no me conteste todavía. No me conteste inmediatamente. Lo que sería ideal, pues todos sabemos lo que sería ideal. Todos sabemos lo que sería ideal. Pero vamos a pensar por un momento. Y ese es el propósito de esta lección: meditar por un momento. Le diría a Dios al pueblo de Israel por medio del profeta Ageo, allá en Ageo 1, 5 y 7: meditad en vuestros caminos, dice Jehová. Ahora yo los invito a ustedes: mediten en sus caminos. Si quieren meditar, si quieren reflexionar y si quieren cerrar sus ojos, yo quiero invitarlo a que usted vea su vida, vea sus eventos, vea todos sus episodios de su vida, sus vivencias. Vea sus experiencias con su familia, sus experiencias en su trabajo, sus experiencias y sus vivencias con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos. ¿Cómo son esos momentos? ¿Puede usted oír su vocabulario? ¿Cómo manejó su vocabulario en esa experiencia? ¿Cómo son esos episodios de su vida? Esos episodios muy personales, muy propios. Por ejemplo, ¿estuvo usted en la televisión? ¿Cuánto tiempo pasó en la televisión? ¿Qué vio en la televisión? ¿En dónde se detuvo más tiempo? ¿Estuvo usted allí en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasó en las redes sociales? ¿En dónde se detuvo más tiempo? ¿A qué forma se identifica su vida? Porque miren, en los tiempos del profeta Ageo, ellos se habían olvidado de la casa de Jehová, se habían olvidado de la casa del Señor, pero todo su tiempo lo habían dedicado al yo. Al yo. En inglés le decimos al mí, ¿verdad? Lo habían dedicado al yo o al mí. O sea, esto es un egocentrismo. El pueblo estaba muy ocupado dedicándole su tiempo a ellos mismos, a su casa, tenerla más bonita, mejor pintada, llena de muebles, llena de trabajo artesanal. Pero cuando se trata de la casa del Señor, la casa de Dios estaba abandonada, sin levantar. Parecía tapia, hermanos. ¿Sabes lo que es una tapia? Obra negra. Y estos hombres, pueblo de Dios, en su corazón ellos estaban convencidos de que no era tiempo todavía de ordenar la casa del Señor. O sea, que los hombres nos podemos convencer por la carne que puedo ponerle más tiempo a mi casa, puedo dedicarle más tiempo a mis paredes, a mis muebles donde yo vivo y donde yo me regocijo, donde yo vivo cómodo, y me puedo olvidar de lo espiritual. El hombre se puede convencer por la carne. Échale ojo a esto. El hombre se puede convencer por la carne de que podemos darle más tiempo a nuestra propia casa que a la casa del Señor. En otras palabras, podemos darle más tiempo a la casa material que a la casa espiritual.
Ahora, en eso de olvidarme, también se puede uno engañar. Porque yo puedo pensar que tan solo con hacer acto de presencia un día de reunión como este, un domingo o un miércoles, pues ya la hice, ya la libré. Y usted y yo sabemos que no es suficiente. Porque hay más que un momento de domingo y otro momento de miércoles en esto de darle a Dios lo que a Él le pertenece. Y estamos hablando de toda una vida. ¿Cómo vivimos esa vida? Que vive dentro de los parámetros espirituales. Estamos hablando de una vida cristiana, de un cristianismo que vive cada momento para su Dios. Cada momento respira y respira para su Dios. Cada momento vive y vive dedicado a su Dios. Y que tiene una ética continua, tiene una moralidad espiritual continua, tiene una vida en santidad, hermanos, continua, tiene un lenguaje definido, continuo también, y que tiene un sentimiento de agradecimiento por lo recibido de parte del Señor. ¿Y Dios nos ha bendecido, hermanos? Amén. Y ahorita con más razón, porque pues ya llegaron los taxis, ¿verdad? ¿Nos ha bendecido el Señor? Con taxis o sin taxis nos ha bendecido el Señor, hermanos. También surge un sentimiento de amor no fingido para con los demás, para con mis hermanos. Y es que aunque me cueste trabajo amar a mis hermanos y a los que me rodean, yo necesito amar si es que el amor de Dios está en mí. ¿Tiene sentido? A ver, hágale así. ¿Entienden? Bueno, un sentimiento de amor continuo, de cada día, hermanos, un sentimiento de amor por los que nos rodean. Estoy hablando del cristianismo verdadero. Un cristiano verdadero, hermanos, que viene y nos da su mejor sonrisa. Un sentimiento de alegría, que tiene amabilidad, que tiene educación, que tiene franqueza, que tiene respeto, que tiene alegría, que tiene misericordia, que tiene entrega, que tiene mucho que compartir y que tiene mucho que dar para Dios y para su obra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a usar los términos de medicina, porque últimamente algunos nomás nos lo hemos pasado ahí con el doctor y nomás no sabemos nada, ¿verdad? Bueno, yo creo que ni ellos tampoco, pero vamos a darles el crédito que merecen. Vamos al doctor. Y el doctor viene y le dice: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? Bueno. Y él usualmente pues empieza a buscar los síntomas. Y nos pregunta buscando síntomas. Y los síntomas pues lo ayudan a poder hacer un diagnóstico. Entonces usted le dice: pues oiga, mire, me duele aquí en la boca del estómago, aunque pues últimamente algunos tenemos una bocota del estómago, pero eso es otro tema. Me duele aquí en la boca del estómago y luego me duele cuando, y lo presiona el doctor, ¡ay! Me duele cuando presiona, y cuando como esto me duele, cuando como chile jalapeño me duele, como esas salsitas sabrosas y me duele, dice el doctor. Es un cero que te tienes. Y luego le escribe una receta para comprarla en la farmacia. Usted va y se toma las pastillas y ándale, que en vez de mejorar empeora. Pues váyanse los remedios caseros. ¿A qué anda batallando? Coma yogurt, deje las grasas, deje el chile. Oiga, yo podría ser buen doctor, ¿verdad? Entonces, el doctor va a darle el diagnóstico en base a los síntomas. Y en la Escritura pasa exactamente lo mismo. Y pasa algo muy parecido, porque mire el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahí están los síntomas y el diagnóstico. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, en que se esté ocupado, en lo que se esté ocupado es el síntoma de la enfermedad. Según en lo que se esté ocupado es el síntoma de la enfermedad o es el síntoma de la salud. Ocupan, dice
la palabra allí. Ocupan. Denota lo que uno tiene en la mente. O sea, lo que uno tiene en el pensamiento. ¿Cuál es el contenido mental? ¿Cuál es la intención y cuál es su búsqueda? ¿Tiene su mente ocupada por las cosas de la carne o tiene su mente ocupada en las cosas del espíritu? Es la idea del ser humano, tan humano, ¿verdad? Dejaría de ser humano, que pone en perspectiva sus necesidades básicas de la vida y las multiplica por 1000. Necesito comer. Todos necesitamos comer. Pero el humano dice, necesito comer más y más y más y más, ¿verdad? A ver si se quedaron en serio, ¿verdad? No estoy hablando de una iglesia que necesariamente ayunamos, ¿verdad? Necesito comer más y más y más y más. Y luego, mis hermanos, de allí pues quiero comer la mejor comida del país, ¿verdad? Necesito respirar. Y necesito respirar aire puro, un mejor aire. Pues voy y me rento una cabaña allá en Colorado Springs, ¿no? O si quieren respirar un buen aire, así un oxígeno limpio, pues se vaya a las cataratas de Niágara. Y si no me cree, pues mire, invítenos y vamos y verá que sí se respira algo bien bonito por allá. ¿Sí? Rodeado de árboles, fresco, el mejor oxígeno para mi cuerpo. Y en todo quiero más. En todo busco más, y lo que quiero lograrlo de más. Y así podemos hablar de todo. Si hablamos del amor, quiero más. Si hablamos de la casa, quiero más. Si hablamos de comodidades, quiero más. Si hablamos de ropa, quiero más. Si hablamos de zapatos, quiero más. Ahora quiero botas. O sea, y así nos la pasamos, ¿verdad? Si hablamos de transporte, quiero más. Si hablamos de dinero, más. Y si hablamos de trabajo, ahí sí ya no quiero más. Ahí sí ya cambia la cosa. Y miren lo interesante, hermano. Yo puedo ser el hombre más pobre sobre la tierra y ser el más carnal sobre la tierra. Puedo ser el hombre más rico sobre la tierra y puedo ser el hombre más carnal sobre la tierra. Esto no es de lo que se tiene o de lo que no se tiene. Más bien esto es de lo que se ocupa, de lo que se persevera, de lo que se trabaja, en lo que se insiste, en lo que se lucha. De lo contrario, pues tenemos entonces una mente muy pasiva, pero en realidad la mente siempre está ocupada. De continuo siempre estamos buscando. Porque también se puede ser el hombre más rico y se puede ser muy espiritual. Ahí está Abraham, ahí está Job. Se puede ser el hombre más pobre y se puede ser también el hombre más espiritual, como el mendigo Lázaro. ¿Se acuerda de ahí de los evangelios? De cualquier manera, nuestra forma de vivir actual nos descubre. Nuestra forma de vivir actual nos delata qué clase de hombres somos. Y hay una cosa que usted debe de saber, para eso lo citamos aquí. Dios tiene sus expectativas de cada uno de nosotros. Él espera algo de usted y de mí. Dios, desde los tiempos de Ageo, profeta Ageo, era un pueblo que era muy egoísta en su momento y muy poco espirituales. Dios esperaba que el pueblo fuera menos egoísta y más espirituales. En nuestro tiempo, lo mismo. Dios espera que estemos en Cristo y que estemos ocupados en todas las cosas, pero mayormente en las cosas espirituales. Porque esto es un caso de vida o muerte, hermanos. Por eso les digo y les insisto, cuide su alma, cuide su salvación, busque su salvación, ocúpese en las cosas espirituales. ¿No dice la Escritura en el libro de Mateo y el libro de Lucas 12? Busque primero el reino de Dios. Busque primero el reino de Dios. Quiere decir, ocúpate de las cosas espirituales. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Ya deja de estar trabajando en la añadidura. Ya deja de estar presionando las realidades. Deja que Dios mueva las cosas en tu vida y alrededor de tu vida. Porque Dios nos cuida. Dios sabe que tenemos necesidad de todas las cosas. Él nos conoce.
pero Él espera de ti que tú te ocupes en lo espiritual. Por eso la pregunta: ¿cómo está tu relación con Dios, hermano? ¿Cómo está tu relación con Dios? Vamos a meditar otra vez en la Escritura. Lea conmigo el verso número 7. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Échale ojo ahí al verso 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dígale al hermano que está al lado suyo, el verso 8. Y los que viven según la carne, hermano, no pueden y no pueden agradar a Dios. Así como usted lo oye. No pueden agradar a Dios. Más vosotros. ¡Wow! Se los traduzco. Más ustedes, dice el verso 9, más ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿Tiene razón Pablo allí? Dígame amén si tiene razón. Más vale que sí, porque ya me estaba preocupando, Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, dice el verso 9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ay. Decimos en inglés, ouch. Decimos los mexicanos, híjole. Pero si Cristo está en ustedes, si Cristo está en ti, como diría Pablo en Efesios capítulo número 3 del 14 al 21, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos. Yo creo que a estas alturas ya todos podemos entender esto. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, y vas a vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, por la identificación espiritual que hay. Si es que vives conforme al Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta ironía que usa Pablo me gustaría manejarla en la siguiente clase, estudiar un poquito más al respecto. Si es que el Espíritu habita en vosotros, si es que padecemos por causa de Cristo. Por eso preguntábamos, hermanos, ¿cómo está tu relación con Dios ahora? Del 1 al 10, ¿qué le das? ¿Habrá por ahí algún 4, algún 3, algún 2,5? Si hay un 10, pues gloria a Dios, ¿no? Dirá un hermano, pues yo soy un 7, porque el 7 es el número perfecto. ¿Cómo está tu relación con Dios? Amigo que nos visitas, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo de quién? Primero de Juan 5:19 dice, y sabemos que somos de Dios, la iglesia. Sabemos que somos de Dios. Y los que no son parte de su iglesia, dice, y sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Híjole, ¿eres hijo de Dios o eres hijo del maligno? ¿De quién eres hijo? Te lo pregunto de otra manera, ¿eres heredero por las promesas de Dios o eres heredero de qué? ¿Por las promesas de quién?
Eso no es lo tuyo. Tienes que vivir por el Espíritu. Eso es lo tuyo, es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vive por el Espíritu. Ocúpate del Espíritu porque es vida y es paz. Si vas a seguir viviendo la vida, no vayas a vivir la vida loca como decía aquel. Vive la vida cuerda. Vive la vida según el Espíritu. Ocúpate del Espíritu, dedícate al Espíritu. Porque tú y yo sabemos, hermano, hermana, que le podemos dar más al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Tú y yo sabemos que le podemos dar más al Señor. Y si nosotros nos ocupamos del Espíritu, el Espíritu trae vida y trae paz. Si tu vida la sientes así como que incompleta y no tienes paz en tu corazón, es que te falta vivir por el Espíritu. Y yo quiero invitarte a ti a que te pongas bien con el Señor. Porque para eso predicamos, para que tengas oportunidad y la aproveches. Recuerdo a Pablo que le decía a Timoteo, con esto voy a terminar. Allá en la segunda Timoteo 2:19 le dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Fíjate, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Es usted propiedad de Dios o es usted propiedad de alguien más? Si usted no es propiedad de Dios, yo le invito a que usted sea propiedad de Dios. Hermano, hermana, entrégale tu vida al Señor, porque Dios espera ganancia de ti. Toda una vida, hermanos, toda una vida. Desde el momento en que venimos a la obediencia hasta llegar a los cielos. Y hay que llegar, hermanos. Hay que llegar. Y hay que llegar con las manos llenas de victoria, de éxitos, llena de fe, llena de amor, llena de todos esos frutos del Espíritu. Porque así es como el Señor nos quiere ver.